En un mundo donde muchos se conforman con lo establecido, existe un 5% que se atreve a brillar con luz propia. Bienvenidos a 5% Podcast, el espacio donde compartimos historias reales de personas extraordinarias que transformaron su autenticidad en acción y hoy están dejando una huella imborrable. Yo soy Cheri Semeler y en cada episodio descubriremos juntos cómo las mentes valientes están redefiniendo lo posible cuando se atreven a creer en su diferencia. Prepárate para inspirarte, conectar y tal vez encontrar el coraje para unirte a este 5% que está cambiando el mundo. Bienvenida a 5% Podcast. Hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Dayana Rebolledo, es venezolana, viviendo en México y además nos está visitando aquí en la ciudad de Miami y yo estoy súper, motivada, orgullosa, feliz de tenerte. Primero porque eres venezolana, segundo porque eres mujer, además súper joven y con una noticia que de verdad me parece muy reveladora para todas las nuevas generaciones o todas las personas que están buscando encontrar su propósito. Quería compartir contigo que 5% Podcast es una ventana para compartir noticias positivas. Y qué mejor que pues tener aquí a Dayana para compartir eso, porque la idea es que podamos contagiar a otros de qué es lo que sí está pasando en el mundo, de todas esas buenas noticias, porque tenemos tantas cosas que quizás nos agobian el día a día, que el propósito de este espacio es poder compartir eso que sí está pasando, cómo nosotros desde lo que hacemos impactamos al mundo, mejoramos, buscamos nuestra mejor versión o convertimos nuestra comunidad en una mejor comunidad. Así que sin más, Dayana, bienvenida, preséntate. Todos nuestros escuchas quieren saber quién es Dayana Rebolledo. Sí, gracias, Che. Bueno, gracias por hacer ese espacio. Y este espacio de que sé que fue súper espontáneo y te agradezco por hacerme un huequito en la agenda porque encantada de estar acá, de seguir difundiendo este mensaje de vivir una vida con propósito, yo me describo como una persona optimista inquebrantable. Wow, me encanta eso. Sí, me encanta decir que trato de irradiar, así como tú decías, las buenas noticias, inspirar, motivar a cualquier persona a mi alrededor. Yo soy canadiense-venezolana, soy una coach profesional certificada, experta en agilidad y cambios, autora bestseller de mi libro Frágil a Ágil, cómo alcanzar tu máximo potencial y prosperar en un mundo cambiante. Y de igual forma soy conferencista motivacional. Propago este mensaje de cómo vivir una vida con intención, con propósito, pero al mismo tiempo flexible y adaptable a los cambios. Wow, entonces si resumimos, teníamos a una chica que emigró de su país, ¿verdad? Que además es coach, decidió llevar un mensaje a través de no solo de una conferencia, sino a través de su libro. Es decir, estás tocando muchas vidas, muchas personas en diferentes partes del mundo. ¿Qué realmente hizo o cuál fue ese punto de quiebre para Dayana para decir, este es mi propósito de vida? Y cómo tú puedes combinar tu formación con tu sentir hoy en una obra como de Frágil a Ágil. Fueron varios puntos, diría yo. Bueno, mi historia se remonta hace casi 25 años. Yo desde pequeña siempre he sido una persona extremadamente organizada. Cuando te digo que yo dividía mi calendario en intervalos de 30 minutos, porque siempre estuve en muchas actividades extracurriculares, desde el voleibol, gimnasia, modelo de las Naciones Unidas, y mi manera de sentirme en control era teniendo un calendario extremadamente organizado. Y mis padres desde pequeño me enseñaron esa rutina de no solo organizarme, sino de que también definieron unas metas por todo el año. Ellos lo llamaban el plan operativo del año. Wow. Desde chiquita. Desde chiquita. Desde noviembre nosotros decimos, ok, ¿qué vamos a hacer el año que viene? ¿Cómo vemos nuestro año? Y así hacíamos este plan. Entonces fui creciendo. Ese plan, esa estructura súper organizada parecía estar funcionando porque yo estaba alcanzando mis metas tanto académicas como extracurriculares, pero cualquier alteración a mi plan perfecto me llevaba a niveles insostenibles de estrés. Muchas veces sufría de dolores de estómago y terminaba hospitalizada para controlar esos fuertes dolores de estómago. Luego la vida me llevó a Toronto, Canadá. Ahí no solamente me desarrollé como profesional, empecé en el mundo corporativo y con las altas exigencias de ese mundo,
empecé a sufrir los ataques de pánico. Y ahí es cuando me di cuenta que era frágil ante el cambio. Ahí fue cuando surgió ese concepto de fragilidad. Que quizás ese es el momento de quiebre Sí. en tu historia. Sí, porque sin duda la parte de las hospitalizaciones es algo que yo ya estaba acostumbrada, chévere. O sea, era algo como que yo pensaba que así era. Era simplemente Sí, era parte de tu normal. de mi normal. Yo tenía altas Tarjetinas. Sí. Tú decías, este mes seguro voy a ir. Exactamente, mira, simplemente era, y yo ya tenía mi rutina hasta en el hospital. O sea, ¿cómo te explico que era? Era tan rutina que ya tú lo tenías incorporado en tu agenda del mes. Así mismo. En cualquier momento esto puede pasar, yo voy al hospital, me estabilizan y luego vuelvo a mi rutina. Pero fue cuando sufrí los ataques de pánico que dije, no, aquí algo, porque no sé si has sufrido un ataque de pánico, pero literalmente sientes que te vas a morir. O sea, no puedes respirar, empiezas a temblar, te falta el aire, que es lo más aterrador. Y yo dije, no, esto no es normal. Ahí es cuando me di cuenta, ese fue mi punto de quiebre. Y como soy gerente de proyectos de profesión también. Te iba a decir, ¿cómo buscaste ayuda? O sea, porque una cosa es identificar la causa y otra cosa es accionar hacia la ayuda, porque te pudiste haber quedado simplemente viviendo esos ataques y no buscando la manera de salir adelante con esa situación. Sí. Ahí yo tuve un poco de un conflicto honestamente interno, porque yo me fascina la planificación y la organización y sé que me está llevando a resultados, pero hay algo que me faltaba. Entonces, como soy gerente de proyectos de profesión, yo en ese momento estaba aprendiendo de una manera más ágil de ejecutar proyectos. Pero como te dije, había como una incongruencia. Sí, me estresaban los cambios, pero al mismo tiempo me encantaban las crisis. La gente me lleva a los proyectos de crisis porque me fascina la adrenalina, eso que te da las crisis. Entonces yo dije, ya, pero para tú resolver una crisis no puedes hacerlo de una manera, lo que nosotros estamos acostumbrados. En crisis. Necesitas otro método. Empecé a estudiar sobre métodos ágiles para ejecutar proyectos y dije, esta es la solución. O sea, es una manera más flexible, adaptable, versátil y como al mismo tiempo yo ya estaba haciendo coaching, luego te puedo contar un poco de cómo surgió el coaching en mi vida y dije, ¿cómo puedo aplicar esa metodología ágil a nuestra vida? En el coaching se mezcla el concepto de coaching y de agilidad y creé mi método ágil para vivir una vida más plena y satisfactoria. Lo empecé a aplicar en mi vida y en las de mis clientes y viendo los resultados, o sea, cómo yo estaba, seguía al día. ¿Ya no estabas viviendo ningún suceso de crisis de pánico para ese momento? No me volvió, o sea, sí, me pasó 2 veces. Pero yo totalmente frecuencia. Me pasó 2 veces en mi vida, luego lo que me daban ya era más como ataques de ansiedad más que de pánico, pero con los sistemas, con el cambio de mentalidad, porque eso es algo que yo quiero que la gente entienda, no es que un día eres frágil y otro día eres ágil, es un baile. ¿Ok? Es algo que tú vas a ir descubriendo y hay momentos hasta el día de hoy que yo me siento frágil, pero gracias a mi mentalidad ágil puedo cambiar rápidamente. Porque además era las herramientas, creo que es desarrollar las herramientas y la mentalidad, que no importa lo que suceda a tu alrededor, tú te vas a poder adaptar, vas a poder volver a ese centro. Entonces, cuando hablas de la mentalidad, recuerdo parte de lo que leí de tu libro, que es muy importante el tema del mindset, ¿sí, no? Entonces, ¿cómo tú puedes trabajarlo? ¿Pudieras decir algunas herramientas, algunas actividades que pudiera hacer la persona para trabajar el mindset? Sí. Bueno, empecemos porque ¿qué es un mindset, no? ¿Qué es una mentalidad? Una mentalidad es un conjunto de creencias, de maneras de pensar y se tratan sobre lo que pensamos sobre nosotros, nuestro entorno y el mundo en general. El mindset te impacta directamente tus acciones y por ende tus resultados que te obtienes en la vida. Es un proceso el cambiar y desarrollar ese mindset porque uno de los libros que yo más recomiendo para entender el mindset es el de Carol Dweck, creo que es cómo se pronuncia su apellido, pero se llama Mindset y explica la diferencia entre un fixed mindset y un growth mindset, que es uno rígido, si no me equivoco, uno estático y uno de crecimiento, ¿ok? Y entonces y ella también describe, es como simplemente es ese proceso para tú ir adquiriendo nuevas creencias sobre quién eres tú, de lo que eres capaz, ¿ok? Para que ese grupo de creencias te impacten en tu día a día, en tus acciones. Entonces, yo en el libro, yo describo 8 principios para tú desarrollar una mentalidad ágil.
¿Ok? Entonces, de los primeros son, actúo en base a mis valores. Eso es una creencia. Yo actúo en base a mis valores. Segunda creencia, utilizo mis creencias para crear la vida que deseo. Mi propósito rige mi vida. ¿Ves que cada una son creencias que tú vas a... Y cómo va decantando, ¿no? Porque empiezas desde quizás lo más puro, que es ese valor que de alguna manera rige o define tu filosofía como ser humano, y ya luego vas transitando, porque llegar al propósito tampoco es algo sencillo. Sí, ¿no? Para algunas personas se hace como muy evidente, pero para otras personas es un poquito, o necesita quizás un poquito más de trabajo. Justo cuando yo estaba leyendo, bueno, me decías que ibas por la tercera. Sí. No, y hay mucho más, porque aquí podemos estar mucho tiempo en eso. Por el otro se trata de mis metas son mi brújula hacia el éxito. Y luego hablamos de cambios. Me adapto rápida efectivamente a los cambios, emociones, reflexión, hábitos. Hay diferentes principios para tú desarrollar esa mentalidad ágil. Y yo lo que siempre invito, para tú creer en algo, tú necesitas evidencias. De ahí vienen las creencias. Y entonces para tú formar esa evidencia puede venir de experiencias pasadas tuyas o de la gente a tu alrededor. Entonces yo en el libro te comparto evidencia de los conceptos de valores, de la importancia de valores, no solo de la importancia basada en mis estudios, sino también de gente que ha estudiado valores, de esa relevancia, y luego te enseño una herramienta para tú definir tus valores, para incorporarlo en tu día a día. Entonces, de esa manera puedes ir cambiando esa mentalidad, no solo entendiendo el por qué, los conceptos, sino también utilizando herramientas que te permitan aprovecharlas en tu día a día. Qué bonito, sobre todo porque al final todo se reduce al mindset. Justo cuando en una de tus páginas yo decía, bueno, es como el ser humano es el resultado de todas sus decisiones y acciones, pero que vienen por ese filtro que pasa por las cosas personales, ¿verdad? Las cosas personales que vivimos. Yo siento que es más difícil aprender cuando vemos en el externo. Sin embargo, si somos lo suficientemente abiertos, podemos aprovechar esos aprendizajes, pero siento que es requiere un poquito más de esfuerzo en lograr sustraer el aprendizaje cuando no nos sucede en nuestro propio cuerpo. Sí. Creo que necesita un poquito más de conciencia, y sobre eso te quería preguntar. Cuando tú hablas, o sea, ¿cuándo fue ese momento que tú dejaste de andar en piloto automático y dijiste, stop, no solo estoy aprendiendo yo quiero dar el mensaje, quiero compartirlo, quiero educar? O sea, el libro va para todas esas posibilidades, porque no es simplemente la voz de Dayana a través del libro, sino todas esas vidas que tú estás impactando a través del libro. Incluso cuéntanos a dónde has visitado a llevar este mensaje del libro. Uy, te quiero contar tantas cosas, déjame cómo lo resumo. Primero te quiero contar sobre qué yo quería hacer cuando era pequeña. Cuando yo era chiquita, yo quería ser doctora por una fase de mi vida, y por otra fase quería ser periodista, ¿ok? Totalmente no relacionado, ¿ok? Yo doctora por Doctor House y mi padrastro es doctor, y lo que yo veía. Y luego periodista porque me encantaba comunicar. Y hace poco, en otra entrevista, me hicieron esa pregunta de qué quería hacer yo cuando era pequeña, y yo pensé, wow, decepcioné a la Daya chiquita. O sea, fue lo primero que pensé, dije, wow, yo no soy nada de eso. Pero después me conecté con mi por qué. ¿Por qué yo quería ser doctora? Porque yo quería ayudar a otras personas. Esa era la realidad. Yo veía... Aquí está una prueba de que sí quieres ayudar. Exactamente. Y mi segundo porqué de pequeña, el periodista, es porque quería comunicarle, no solo ayudarlo, sino que llegara a tener ese impacto masivo, ¿no? Entonces, eso es algo que honestamente me di cuenta hace muy poco en este proceso de autodescubrimiento. Qué bonito. Sí, que realmente viene desde que yo era pequeña, esta necesidad de ayudar. Y eso está conectado con mis valores, con quién soy yo realmente. Ahora, mi aha moment en mi vida adulta de querer ayudar y accionar para hacerlo, viene cuando yo estaba estudiando. Yo estaba estudiando mi carrera, mi universidad, y mis profesores
se me acercaban porque veían mi manera tan estructurada de yo. Claro, como esa escuela que tuviste. Exactamente, desde pequeña, y me empezaron a referir estudiantes. Mira, estás y hacer aquí, puedes enseñar tu manera de organizarte, establecer metas a los estudiantes. Y yo encantada, me encantaba. Yo ya tenía cada semestre de... Eres como preparadora Casi, de literalmente. Es para objetivo de estudiante. para establecer metas, es lo que hacía, establecer metas, ayudarlos a organizarlo. Eso lo hice por años, desde el principio de mi semestre, cuando mis profesores se empezaron a dar cuenta, y empecé a hacer eso, ayudarlos. De ninguna manera remunerada, o sea, lo hacía por vocación. Luego, cuando entro al mundo corporativo, yo en ese momento sigo haciéndolo, hasta yo después de graduada, me seguía mandando a estudiantes, mis profesores, tengo una súper relación hasta el sol de hoy con ellos. De hecho, ellos fueron los que me ayudaron a llegar a mi mundo, a mi trabajo en el mundo corporativo. Yo contrato un coach profesional para un workshop que íbamos a hacer de liderazgo. Y cuando lo contrato, empezamos a colaborar, empiezo a entender qué hacía él, Y yo dije, wow, me gusta lo que él está haciendo, ¿no? O sea, porque muchas veces lo que tú dices es verdad, es importante conectar con lo que es importante para nosotros, con lo que sí nos apasiona, con nuestra fortaleza, pero también podemos ver inspiración en lo que los otros están haciendo y cómo se puede ver reflejado en nuestras vidas. Veo lo que él hace y él le dice a mi jefa, mira, yo quiero hacerle coaching a Daya, le veo bastante potencial y quiero darle mi programa. Y mi jefa fascinada, excelente. Y cuando empezamos a hacerlas, él era de la escuela de Tony Robbins. Empezamos a hacer las sesiones, yo dije, esto es lo que quiero en mi vida. Dije, yo quiero ser él, literalmente. Yo ya lo estaba empezando a hacer con los estudiantes, pero no sabía que era una carrera. Exacto, era como innato. Sí. No tenía nombre y apellido. Lo veía como un hobby, era como algo divertido que yo hacía, pero no veía como esto puede ser una carrera. Él fue el que me abrió las oportunidades. Lo del libro surgió más por mi papá, y lo de ser conferencista también por mi papá. Mi papá es conferencista internacional y es autor de 12 libros y siempre me dijo, tienes que hacer el libro, tienes que hacer el libro. Tienes ese background contigo. Y yo sabía que lo iba a hacer de alguna manera, o sea, yo sabía que yo me veía en un escenario y me veía con un libro, pero no sabía de qué. No encontraba como ese mensaje. Y cuando me fui conectando con mi historia, cuando fui entendiendo un poco más sobre ese aha moment o ese punto de quiebre, y me encantaría también hablar un poco de logoterapia, porque sé que es algo que ¿saben? La pregunta que pego allí. De Viktor Frankl es fascinante, yo lo hablo en el libro, pero bueno, para resumir eso fue todo ese momento de entender que el coaching es una carrera, fue todo un proceso. Y el libro lo he llevado, ya puedo decir, está disponible en Amazon en todas partes del mundo, está en español y en inglés. Sí, alcanzamos el bestseller en España, México y Canadá. Felicitas. Sí, y Top New Release en Estados Unidos. Entonces sí, o sea, yo presencialmente solo he tenido la oportunidad en México y aquí en Estados Unidos, pero sin duda, sobre todo Canadá es mi otro hogar, es uno de los lugares que me encantaría llevarlo. Claro que sí. De verdad que yo te felicito en nombre de seguro todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar, porque a mí me parece que es una tarea que va mucho más allá, porque estás dejando, o sea, el legado que estás dejando, y un poco y hablo de legado porque una de las cosas que quiero compartir a través de este espacio es cuál es esa huella que estamos dejando, cuál es la huella que queremos dejar, e incluso cómo juntos podemos impactar más cuando unimos fuerza, ¿no? Entonces, de verdad, Daya, yo quiero felicitarte por ese trabajo, porque además eres una mujer súper joven. Imagínate lo que viene, lo que vendrá, o sea, va a ser súper maravilloso. Y basado en eso, me gustaría preguntarte, desde el punto de vista de inspiración, como te contaba al inicio, esto es un espacio para inspirar a otros. Y qué bonito que tú también tengas como ese objetivo dentro de esas metas que tienes, inspirar a otros. Entonces, hablabas de cuando viste al otro, dijiste, eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo le podemos recomendar a la persona el tema de inspiración? O sea, ¿cómo me conecto? ¿Qué busco? ¿Con quién me uno? O si tienes algún tip de cómo podemos inspirar a otros, porque a veces lo que necesitamos es un toque.
Pero me gustaría saber tu visión desde el punto de vista de inspiración, ¿sabes? Esa inspiración que tú tuviste, quizás la gente, el momento, o sea, ¿qué pasó con esa Dayana que esa inspiración te mantuvo durante el camino? Sí, a ver, y te refieres más a que cómo la inspiración tuvo un rol al llegar a donde yo estoy, o también cómo buscamos inspiración en otras. Yo diría que lo primero sería cómo podemos buscarla, Ajá. ¿verdad? Cómo podemos encontrar esa inspiración. Y luego eso que te lleva durante el camino, ¿no? Perfecto. Mira, hay una confusión entre, y lo veo muchísimo hoy en día, sobre todo en mi práctica privada con mis clientes, entre la comparación, la inspiración, el motivarte y el copiarte es otra, ¿no? El contraste, diferentes, hay esos términos se están confundiendo, nos están haciendo sentir abrumados y es importante diferenciarlos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como seres humanos estamos creados para compararnos, para ver a nuestro alrededor qué está pasando. Somos personas sociables, somos seres sociables. Lo importante es qué hacemos con la comparación. Cuando vemos la vida de otra persona, ese es el compararte. Tú ver y hacer una comparación versus quién soy yo. Lo que tienen, lo que yo no tengo, qué me falta. Exactamente, qué puedo aportar. Y está bien hacerlo, pero el problema es cuando la comparación la usamos de una manera destructiva, ¿no? Vemos qué es lo que yo no tengo, que yo sí, ¿no? Pero más bien yo invito a hacer un cambio de mentalidad, hablando de mentalidad, a cómo me pueden inspirar a llegar a donde yo quiero llegar, ¿ok? Y mucho de esa, yo diría, confusión que existe, yo también diría que es cultural, porque pensamos que la envidia es algo malo, es un pecado capital, cuando la envidia, no sé si viste la película Inside Out, es otra emoción, como cualquiera de las emociones. Porque están aprovechando el tema de luces y sombras de cada emoción, también puede. Y eso es importante lo que acabas de decir. Existen, si se quieren aprender un poco más de emociones, yo les recomiendo el libro de Atlas of the Heart de Brené Brown. Es un libro excelente para explorar eso, entender un poco más de cada una de las emociones. Y ella normaliza esto de la envidia, pero ella menciona también que existen dos tipos de emociones, de envidias. Una envidia constructiva y una destructiva, ¿no? La destructiva es, ellos no se lo merecen, porque lo tienen, ¿no? La constructiva es, mira, yo quiero tener lo que ellos tienen y lo uso como inspiración para yo tomar acción, para yo darme cuenta qué es lo que me falta para llegar ahí, qué herramientas, habilidades, conocimientos, conexiones yo tengo que hacer para alcanzar ese objetivo. Ahí es donde yo invito a hacer ese cambio de mentalidad y buscar inspiración afuera. Las personas me preguntan, Teta, yo quiero definir mi propósito, entenderlo, encontrarlo, sobre todo cuando están en sus 20. Yo le digo, mira, ¿qué te falta? Vivir. Te falta vivir. Lo que dices, qué bueno eso que dices. Porque es la única forma de estar en contacto con el mundo. Sí, porque somos impacientes, estamos acostumbrados a la satisfacción inmediata, a tener algo con nuestro teléfonos y la tecnología, pero es una realidad que todo esto es un proceso de autodescubrimiento, ir viviendo diferentes experiencias a nuestro alrededor, cosas loquísimas, o sea, lo que más se te ocurra. Sería como el exponernos más para poder encontrarnos a nosotros mismos. Wow, esa frase está súper sabia, así mismo, exponernos para encontrarlos, eso me encanta. Y para mí la inspiración, para la segunda pregunta, yo con el tiempo siempre he buscado referentes a mi alrededor que están donde a mí me gustaría estar. Y de ahí yo saco información, yo los llamo mis mentores virtuales. Siempre busco personas, por ejemplo, Gary Vee fue uno de los en mis años principales. Todo lo que ha crecido. Exactamente, yo lo llevo siguiendo más de 10 años, te digo. Luego, Lewis Howes también es otro, Jay Shetty, Robin Sharma, son mis mentores virtuales que he visto qué partes de su vida, porque muchas veces tendemos a generalizar, no, yo quiero ser él, no, yo quiero ser yo no quiero vivir la vida de nadie, eso es importante aclararlo, pero hay aspectos de su carrera, de su impacto, de su propósito que yo admiro. Has mencionado cosas fabulosas que hablas de el tema de las emociones, el tema de cómo inspirarte, el tema de no perder tu identidad.
pero mencionaste también a Víctor Mann, ¿no? Y cuando tú tienes estos elementos, ¿no? Tú tienes la emocionalidad, ves el mundo, entiendes que está sucediendo cosas, pero que no solo es mi emocionalidad. Hay algo que menciona Víctor y que me gustaría que tú lo mencionaras para nuestro público, que hace la diferencia. Entonces tú puedes tener de repente mucho conocimiento de ti, pero hay algo más que hace la diferencia. ¿Cuál es ese algo más que hace la diferencia? Pienso que me estás poniendo a prueba. Como el examen, a ver si lo tengo. Voy a dar un poco de contexto de Viktor Frankl para aquellos que no tengan ese conocimiento. Yo en mi libro, en el tercer principio, Mi propósito rige mi vida, hablo de diferentes maneras de pensar sobre el propósito, ¿ok? Yo menciono ahí el Dharma, el círculo dorado de Simon Sinek, hablo del Ikigai, que es donde me enfoco, pero también menciono la logoterapia, porque cuando estaba en este estudio me fascinó la logoterapia y el creador de la logoterapia es un psiquiatra, Viktor Frankl, que fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Y él menciona mediante su historia y su experiencia en los campos de concentración que lo que se dio cuenta es que las personas que tenían un sentido más claro de propósito eran aquellas que eran más probables de sobrevivir esas condiciones inhumanas. Y la logoterapia es una corriente de pensamiento que se basa en que tú encuentras tu propósito mediante 3 factores distintos. Primero es tu trabajo, o eso que tú haces por vocación, eso que tú haces en tu día a día, tus relaciones o el amor, tu interacción con las otras personas. Y finalmente, las situaciones desafiantes, los retos en tu vida, como tú llamas esos puntos de quiebre. Y de ahí tú sacas ese significado. Él dice que una persona para tú vivir, y hay una frase que a él me encanta que dice, no hay ninguna circunstancia en la vida que es insoportable. Lo que sí falta es una conciencia de tu significado y propósito, ¿ok? Entonces, esa parte de conectar con tu propósito, conectar con tu historia, ¿cuál hace la diferencia notablemente para tú vivir una vida plena y satisfactoria? Y bueno, qué bonito porque eres ejemplo de lo que dice tu libro. Y además lo estás viviendo y eso me encanta porque transmites esa emocionalidad, pero también con el propósito. Entonces, me gustaría saber si al final del libro hay unas recomendaciones, tips, fórmulas, algo que invitemos a todos nuestros escuchas a obtener tu primera edición, ¿verdad? De Frágil a Ágil. Y luego, si hay alguna, ¿sabes? Algo que tú puedas decir, oye, y de verdad mi conclusión con esto, y me imagino que sobre eso es que has venido o vas a seguir trabajando, sería esto. O sea, ¿cuál es ese mensaje final que tú das a través de tu libro para invitar a todos a que lo puedan profundizar, sobre todo por todo lo que comentas, porque es bastante amplio todo lo que abarcas en el libro? Sí. Bueno, de las razones que yo siempre digo que es más importante para obtenerlo es porque es súper práctico. Yo quería conseguir un balance entre lo teórico, lo que tú vives, las experiencias y lo práctico, herramientas. Y ese fue mi enfoque. Y tú vas a conseguir esos 3 factores. Estudios, tanto vivencias mías de mis clientes y también de referentes. Para que sepan, hay 8 personas en el libro que son otras voces que yo quería añadir un poco de color. Son expertos, hay una doctora de emociones. Hay un comediante, por ejemplo, que era abogado y luego cómo descubrió su propósito en ese camino, se dio ese permiso utilizando nuestro método que utilizamos en el libro, que es el de Ikigai. Entonces, hay diferentes voces, pero para mí de las cosas más valiosas son las herramientas, porque tú al final de cada capítulo, tú vas a conseguir una plantilla desarrollada del ejercicio que nosotros proponemos y un código QR para tú poder hacer esos ejercicios de una manera individual. Ahora, mi conclusión, después de yo haber escrito todo el libro, lo menciona en la conclusión del libro, y es sobre el baile de la vida. Yo lo menciono al principio y al final cierro con eso. Yo siempre invito a mi audiencia los invito a este baile de lo frágil a lo ágil, donde te mueves no lento, no rápido, pero a tu propio ritmo y sin detenerte.
y donde te vuelves consciente de que el movimiento es constante y los cambios de melodía son parte de la vida. Entonces ese es el baile que yo les invito, es a estar abiertos a nuevas experiencias, a los cambios, a vivirlos, a disfrutarlos, a entenderlos y a tener las herramientas para hacerlo de una manera tranquila, con confianza, con propósito. Bueno, estamos llegando ya al cierre de este episodio, Dayana, y me gustaría poder compartir con toda nuestra audiencia, hacerle como honor al nombre. Somos 5% y ese siento con ese de sentir. Y me gustaría que compartieras cuáles son esas 5 cosas. Pueden ser experiencias, pueden ser personas, pueden ser herramientas, pero las 5 cosas que hacen único o que marcan la diferencia o que si yo pudiera generar un sello, sería el sello de Dayana Rebolledo. ¿Cuáles son esas 5 cosas que te hacen a ti única en el mundo? Ay, me encanta. Bueno, yo diría mis 5 creencias principales que están en el libro es primero, conecta con tus valores, ¿ok? Conectar con qué es realmente importante para ti. El segundo sería transforma tus creencias, que tú que consideras como real. El tercero sería referente a descubrir tu propósito de vida. Eso es lo que, si tú me preguntas qué te hace a ti única, es que yo tengo muy claro cuál es mi propósito y lo busco conectar con él en mi día a día. Luego el otro sería sobre abrazar el cambio, porque es uno de mis valores principales, la agilidad. Lo único constante. Exactamente, lo único constante en la vida es el cambio y es de mis valores principales la agilidad, la resiliencia. Y entonces abraza ese cambio constante que va a venir hacia ti. Y finalmente, yo diría, disfruta de tu día a día. Esté consciente, detente a reflexionar, a conectar contigo, qué te hace feliz, qué disfrutas y esas personas a tu alrededor, estar presentes para ellos. Muy bonito y además tan sentido todo lo que dices. A mí me parece fabuloso que ese sea tu sello, me encanta. Y sobre todo por la acción y por cada corazón que estás tocando, cada vida que has tocado desde el punto de vista profesional a través de tu coaching, pero a través de una obra como un libro, ¿no? Tiene una responsabilidad importante porque tiene el sello Dayana, ¿no? Y estoy segura que va a ser apenas el inicio de un camino, pues, bastante exitoso. Así que muchísimas gracias, Daya. De verdad, quiero invitar a todas las personas que se deleite, porque de verdad no es leer el libro, es deleitarse, es aprender además rápidamente con herramientas que tú sientes que es alguien que te está hablando, es un amigo que te está hablando. O sea, el libro me gustó por eso, sí, porque tú sientes a Dayana te está echando un cuento y eso es lo más rico porque es accesible, es fácil, lo puedes leer en inglés, lo puedes leer en español. Correcto. Así que para ubicarte, sí, dónde podemos encontrarte. Igual lo vamos a dejar en la descripción, pero me gustaría que le comentaras a toda nuestra audiencia dónde podemos encontrar a Dayana, a través de qué medios. Sí. Bueno, en Instagram es donde estoy más activa, Daya Rebolledo Coach. Mi correo es daya@dayarebolledo.com y hablando del correo, vamos a estar lanzando un nuevo paquete de un nuevo programa de coaching personalizado que se llama Recalíbrate. Entonces, sí, está increíble, la verdad. O sea, no porque lo hayamos creado, pero de verdad está increíble para hablar todos estos puntos para conectar con estos puntos. No solo tus valores, tu propósito, hacia dónde vas, cuáles son esas metas, utilizando nuestro método ágil y esa parte de accountability constante. Entonces, ese programa va a estar saliendo muy pronto. Y así que los invito a que nos escriban por Instagram o por el correo y ahí les podemos pasar toda la información. Buenísimo, de verdad que nuevamente súper gracias. Y como les digo, 5% Podcast es un espacio para contagiar con todas las noticias positivas que están pasando en el mundo. Hay tantas cosas que nos pueden abrumar, que puede ser la familia, que puede ser una situación económica, política, social. Hay demasiadas cosas negativas que nos afectan al día a día, pero somos nosotros los que decidimos cómo queremos vivir la vida que nos toca o la vida que queremos. Entonces, si tenemos una responsabilidad importantísima en eso, vamos a aprovechar no solo todo lo que nos trae Dayana aquí y que nos ha puesto sobre la mesa, sino a todas esas personas
poder compartir con todas esas personas esas noticias, esos productos, esos servicios, esos mensajes que están sucediendo, que además nos inspiran. Y que lo más bonito de todo es que podemos dejar nuestra huella en el mundo, porque impactamos a muchos y buscamos entonces contribuir en este mundo de una manera positiva. Así que muchísimas gracias, porque esto se combina perfectamente con esa optimista inquebrantable que es Dayana Rebolledo. Los dejo para un siguiente episodio y muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos en este episodio de 5% Podcast. Si estas historias resonaron contigo, es porque quizás tú también perteneces a ese valioso 5% que está destinado a dejar huella. Comparte este mensaje con quien necesite escucharlo y únete a nuestra comunidad en Instagram como 5% Podcast, donde encontrarás todos nuestros episodios, recursos exclusivos gratuitos y personas como tú dispuestas a transformar su autenticidad en acción. Recuerda, no se trata de cambiar el mundo entero, se trata de atreverte a ser ese 5% que inspira a otros a cambiar el suyo. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir encendiendo posibilidades.